porcentaje de ellas atribuidas a la Policía Nacional. Sobre los 85 casos que presentamos en una audiencia en marzo del año pasado, no hemos tenido una respuesta sobre el estado de las investigaciones, como tampoco hemos tenido respuesta que hemos hecho sobre el particular al fiscal general de la Nación. Quisiéramos destacar con relación al derecho a la vida la gravísima situación que ocurre en el municipio de Buenaventura, puerto sobre el Océano Pacífico en el suroccidente de Colombia. Presentaban más de 30 homicidios. En noticias se conocieron casos, por lo menos 20 casos. Quisiéramos destacar que a nivel nacional existe en este momento una preocupación altísima de las víctimas de violaciones a derechos humanos por el cumplimiento de 9 años de la Ley de Justicia y Paz. En estos 9 años de aplicación, este marco normativo aplicable a paramilitares incursos en graves en el momento hay una víctima que es doña María Pique en su familia, que la Unidad de Justicia y Paz no ha verdaderamente reparado a esta familia y les tienen para lado y lado. Disculpen que pero introduzca esto queremos en la resaltar de grabación. manera particular que al cumplirse 8 años de vigencia de la ley, saldrían en libertad más de 240 paramilitares por haber cumplido el máximo plazo de privación de la libertad, que es 8 años. A la fecha no se conoce un plan en respuesta y para proteger a las víctimas y operadores judiciales que intervinieron en los procesos de justicia y paz. Al anterior se suma, como ya lo señalamos, que en estos 8 años no se logró contribuir al desmantelamiento efectivo, eficaz de estos grupos, ni la consolidación de garantías de no repetición para que no volvieran a existir. En cuarto lugar, quisiéramos reiterar el periodo pasado de sesiones, presentamos una situación sobre gravísimas violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de protestas pacíficas. Para finalizar esta introducción, y como resaltamos en la solicitud de audiencia, el gobierno nacional ha tenido una actitud de desprecio hacia los medios de visión internacional, al punto que se hizo popular la sentencia gubernamental, se acata pero no se cumple respecto de las decisiones internacionales. En el sistema de Naciones Unidas, el gobierno se ha negado a ratificar los protocolos facultativos de 4 mecanismos convencionales. Sucesivamente ha planteado la no renovación o recorte del mandato de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Igualmente, ha alegado cuestiones de soberanía para desatender recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, y recientemente, la semana pasada, el señor presidente de la República, en una actitud contraria a la Constitución política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las obligaciones internacionales del Estado, desacató abiertamente la decisión de medidas cautelares otorgada por esta comisión en el caso de ninguna de las explicaciones dadas por el gobierno es satisfactoria, nada excusa su acción y desdice de cualquier afirmación de respeto de los derechos humanos, las víctimas y el sistema internacional que pueda presentar en esta audiencia. Muchas gracias, le doy la palabra a mi colega Liliana Uribe, que va a hablar de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Este caso nos compete a nosotros, las defensoras de derechos humanos. Escuchen, por favor. Del Estado. El programa Somos Defensores, que es una coalición de organizaciones de derechos humanos en Colombia, registró en los últimos 5 años 1.313 ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Entre ellas, 759 amenazas, 260 homicidios, 150 atentados contra la vida y la integridad personal, 12 desapariciones forzadas, 97 detenciones arbitrarias, 23 judicializaciones infundadas, un caso de violencia sexual y uno de torturas y 10 hurtos de información sensible. Esta situación, que a todas luces es grave, que quiero señalarle a la Comisión que solamente en relación con el delito de homicidio de los asesinatos es mucho más alarmante. En el año 2013 se registraron el asesinato de 78 defensores de derechos humanos, 27 trabajadores sindicalizados, 15 personas que protestaban en los paros agrarios fueron asesinadas, 2 periodistas también fueron asesinados, y en escasos 2 años de existencia
han sido asesinados 29 militantes de la Marcha Patriótica. Muy a propósito, señor comisionado Felipe González, de lo que usted planteaba en la anterior audiencia sobre la sistematicidad de estos crímenes en nuestro país. Adicionalmente, es un factor de riesgo para la labor de defensa de derechos humanos y de la oposición política el instrumento de monitoreo del espectro electromagnético autorizado a las fuerzas militares a través de la ley 1621, como quedó evidenciado con la plataforma Andrómeda, que fue realmente un escándalo en el país. Adicionalmente a toda esta gravedad de vulneraciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, la impunidad es un patrón histórico. En la documentación de 219 homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos, solamente el 2.2% de esas investigaciones se encuentran en etapa de juicio y apenas en el 16% de esas investigaciones la Fiscalía reconoce la calidad de defensores de derechos humanos a las víctimas. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación no aplica las sanciones a quienes vulneran una directiva que es la 012 del 2010 y tampoco la Procuraduría Delegada para la Prevención desarrolla las investigaciones disciplinarias por el incumplimiento a las entidades encargadas del programa de protección a defensores de derechos humanos. De todas maneras, tenemos que decir, y no es posible desconocerlo, que el Estado colombiano ha implementado a través de 18 años un programa de protección a defensores de derechos humanos al cual le ha invertido ingentes esfuerzos económicos. Sin embargo, en este mismo programa Somos Defensores se acaba de realizar un informe que permite presentar un balance y dentro de ellas las principales preocupaciones, porque el punto nodal es que hay una situación grave que afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos, un Estado que hace esfuerzos por solucionar ese problema, pero que sin embargo la realidad no permite que hayan unas medidas coherentes y eficaces para solucionar ese problema. Y parte de las dificultades evidenciadas tienen que ver, en primer lugar, con que el Estado no resuelve el punto nodal de agresión a los defensores de derechos humanos, cuál es considerarlos como parte del enemigo interno. En segundo lugar, el Estado ha delegado o tercerizado la protección en agencias de seguridad privadas. El 76.7% de los encargados de protección de los defensores de derechos humanos son estos actores privados. Las evaluaciones del riesgo, en las evaluaciones del riesgo no se reconoce en el contexto en el que desarrollan su labor los defensores de los derechos humanos. En ese sentido, hay que llamar la atención que la Unidad Nacional de Protección solamente responde a la lectura del gobierno de la existencia de un posconflicto y a la negación de las estructuras paramilitares. De esa manera también los análisis de riesgo tienen débiles sustentos en la realidad y el contexto que viven los defensores de derechos humanos. Concibe la protección desde la óptica de las medidas materiales individuales y las medidas de carácter político se limitan a actos formales de reconocimiento de la labor de defensa de los derechos humanos que no se reflejan tampoco en las autoridades militares ni de policía o en las autoridades regionales o locales. Los niveles de coordinación institucional son débiles y se generalizaron y multiplicaron los espacios y mesas interinstitucionales, por decirles solamente una expresión de autoridades locales frente a la proliferación de mesas de participación. Se habla incluso del síndrome del carpintero, porque en Colombia se crean mesas para cualquier problemática regional, temática, de derechos humanos, poblacionales. Entonces hay una saturación en ese sentido.